Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hacer un vídeo especial hoy. Es un top de 10 fragancias para primavera. Punto pelota. La primavera, ya sabemos, es un tiempo que tiene su altibajo. Un día hace mucho calor, otro hace frío, está lloviendo, días nublados y demás, con lluvia. Bueno, aunque cada vez llueve menos, pero bueno. Son fragancias que ya tienden, ya van a lo más, digamos, un poco más a lo fresco, cítrico y de alguna manera, pues, muy versátiles. Son fragancias de las 10, evidentemente, de mi colección. Algunas están reseñadas, otras no. Entre ellas, de las 10, he elegido una que es una novedad de este año. Hay 3 low cost y algunas que están reseñadas y otras no están reseñadas en el canal. Así que, bueno, es un vídeo interesante. No quiero tampoco, que siempre decir que a lo mejor se hace un poco vídeos largos y demás. Intentaré dar así la pincelada, o sea, de las notas y demás, poco más, lo que me parece cada fragancia, perfumistas por ahí, grandes perfumistas que siempre están detrás de cada fragancia, los más, digamos, los más importantes, el año de lanzamiento y poco más. O sea, son eso, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera. Creo que el vídeo no creo que se haga largo, pero si se hace largo, pues mire, no hay otra manera de hacerlo porque yo me gusta, entre otras cosas, hacer los vídeos desde mi punto de vista, por lo que yo hago sentir la fragancia, con las notas y demás, pero bueno, vamos a intentar hacerlo ni rápido ni lento, digamos. Entonces, vamos, con la primera de aquí. Es la que menos he probado, desde luego, pero yo creo que ya es suficiente. Es la novedad, digamos, de los últimos días, la última novedad de los últimos días, que ya tenéis reseñada en el canal. Ese, bueno, de hecho, el anterior vídeo que he hecho el unboxing. Y vamos con la primera de ellas. Así que esta es una low cost que venía como ya habéis visto en el vídeo, con el aftershave por un precio de risa, un precio de 9,99. Esta es la de Alejandro Sanz, Mi acorde eres tú. Bueno, pues Mi acorde eres tú es una aromática fullera. Os voy a leer las notas. Ya sabéis la salida de salvia, mandarina en nota acuosa, el pachulí, el nenúfar, que es una flor de agua que crece normalmente en los estanques y demás, que le da ese toque floral, y luego el fondo sándalo tiene cedro y abatonca. Esta fragancia de aquí me ha gustado bastante. Es una inspiración a Invictus, a la Invictus del 2013, la de Paco Rabanne del año 2013, como digo. Esa salida cítrica, acuosa, con el fondo dulce que le da la batonca, amaderado y demás. La he elegido porque es una fragancia para mí de este top 10 de fragancias para primavera, para tiempo primaveral. Ya sabemos que son fragancias son fragancias que tienden no a lo estival, a lo cítrico, pero con notas florales, notas cítricas, en salida cítrica y demás, y siempre el fondo amaderado y eso, que bueno, también las notas cítricas siempre tienen el fondo amaderado. Esta perfectamente podría ir también, es de las más versátiles, podría ir perfectamente tanto para tiempo primaveral como para tiempo estival, para verano, pero la veo muy aconsejada con las notas la nota acuosa, la nota que le da esa salida, bueno, pues las típicas salidas de salvia, que le da ese un poco dulce, una mandarina, un toque afrutado y demás. Alejandro Sanz es la de Mi acorde eres tú. Esta es la primera de ellas. Vamos con la siguiente. Otra low cost, que ya sí que hay reseña en el canal. Hice una serie, la serie Seduction de Antonio Banderas. Me quedo con la King Seduction de Antonio Banderas. Por cierto, si veis este frasco, ya utilicé otro frasco anterior. Este es el segundo frasco. Es que este en concreto es de 200 mililitros. O sea que es un frasco grande. Es una low cost, estamos hablando de menos de 20 euros, que también me salió. O sea, estaba el tamaño de 100 y el de 200 y salió por menos de 20 euros. Y este es el tamaño de 200
que viene por aquí, efectivamente, 200 mililitros, realizada en España por Antonio Puig, allí en Barcelona. La pegatina viene aquí, bueno, vienen las características y demás, sobre todo, pues bueno, poco más de que está realizado por Puig, pero tiene licencia de Londres y demás. Bueno, realizada por Puig en España. King of Seduction. En esta tiene salida de bergamota, piña, pomelo, melón y manzana verde, un corazón de nerolí, jazmín, cardamomo y acorde acuoso, y luego el fondo de cedro, vetiver, acorde ámbar y mousse blanco, que es el almizcle blanco. La salida, como he dicho, la bergamota, la piña, es una salida afrutada, una salida buena, una salida muy, muy versátil también, las notas cítricas con lo afrutado, nerolí, jazmín, un montón de notas, el cardamomo. Lo veo como la fragancia se está intensificando de alguna manera por el tema de las notas de fondo, del cedro, el vetiver, que ya sabemos que tiene el fondo amaderado, ámbar y almizcle blanco. Es una fragancia que parece que no dice al principio mucho y demás, pero tiene potencia y por lo menos permanece en la piel, se queda bastante fijación. Sobre todo eso, la nota cítrica con lo afrutado y demás le da un toque exquisito a la fragancia. Es una buena elección para primavera. King of Seduction. Ha cambiado la botella porque ahora resulta que lo de la corona de King viene ya en relieve, en la botella viene ya en relieve, así que esta es la botella antigua y es una pegatina. King of Seduction de Antonio Banderas es como la otra segunda opción low cost, y luego vamos ahora con la tercera, que es la siguiente, que es la Muy Mio Power, que la tengo por aquí. A ver, está aquí. La Muy Mio Power. Esta es la novedad del año 2024. David Bustamante saca Muy Mio Power. Es una salida de cítricos, sin más. Un corazón de cardamomo y cedro. Y un fondo de pone ámbar y almizcle. Nos quedamos con salida cítrica. Lo veo también, va estupendamente también el atomizador, una salida cítrica, inmediatamente es algo especiado en las notas que le da el cardamomo, porque bueno, es frecuente el cardamomo en esta fragancia, es una concentración de toilette, una fragancia que estamos hablando que cuesta menos de 10 euros, 100 mililitros, como me salió a mí, y luego un fondo de ámbar y almizcle. Sí que tiene la nota de vainilla, el toque de vainilla que le da. Una novedad interesante, Muy Mio Power, tenéis reseña en el canal. Y la veo pues más bien pues para primavera, tiene su carácter. Me han comentado si se parecía algo a alguna fragancia y demás. No lo veo con respecto a ninguna fragancia. Se ve una fragancia versátil, se ve también algo genérico, se ve ese toque cítrico con esas notas que le da de cardamomo, el cedro, con madera y demás, y la veo muy interesante. Una low cost por menos de 10 euros, realizada por, estas de Puig, estas son de Puig también, que la fabrica Antonio Puig en Barcelona, y otra fragancia más de la lista. Seguimos con la siguiente. Vamos a ver que tenemos a Bambú de Adolfo Domínguez. Esta fragancia es una fragancia ya de Ramón Monegal, de Adolfo Domínguez, año 2000. Acorde bambú, acorde verde afrutado, la nota de corazón cardamomo, otra vez cardamomo, muy frecuente en la perfumería. Esta es la nota también de nuez moscada en su corazón. Y luego un fondo de pachulí y cuero. Aquí tenemos presencia, sobre todo la presencia, por cierto, es, bueno, viene a dar la similitud lo que es una caña de bambú. Una fragancia que lleva ya bastante tiempo en el mercado. El perfumista es el maestro perfumista Ramón Monegal.
que es realizado, bueno, que realiza desde toda la vida fragancia de Adolfo Domínguez. Esta es ya de precio medio. Tenemos nosotros esa nota que se aprecia de verde con la nota de bambú, así que es una nota de madera, no leñosa, sino amaderada y demás, como verde y a la misma vez así como es una nota un poquito rara que describir, con un acorde afrutado que le da, bueno, ya llevando ya también varias fragancias que llevo, pues ya no sé ni dónde echarla, pero que la he estado probando. Yo tuve al principio una de... Esta creo que es de tamaño... A ver, el tamaño de 60 mililitros. Hay otro tamaño porque Adolfo Domínguez hace tamaños de 60, de 120 y de 200. Este tamaño es de 60 mililitros. Yo me acuerdo allá por el año 2000, por ahí, cuando salió, compré el tamaño de 120, me duró bastante. De hecho, este es el segundo frasco. Después el tema con esta fragancia es que después de tantos años sigue vendiéndose. Y bueno, antes olía un poquito más fuerte, lo verde, la salida frutada que tenía y demás, ya no huele tanto, pero se queda bastante, tiene buena fijación y buen secado y demás. Sigue vendiéndose a día de hoy, son fragancias versátiles, son fragancias como verdes para primavera, no es la típica fragancia cítrica, pero tiene esa nota que le da la nota de bambú, muy característica en esta fragancia, y es interesante pues decir que la probéis, sobre todo porque yo puedo decir muchas cosas, pero sobre todo que la probéis, os va a gustar, y la nota que le da es la nota de cuero al final y demás, pues yo creo que es interesante. La veo interesante, más que nada, sobre todo por eso, por el tema de la primavera. No es lo más cítrico, desde luego, de las fragancias, por eso la he encasillado, digamos, en esta época primaveral, y es interesante, es un precio medio, que en 60 mililitros está por menos de 20 euros, quizá en 120 estará por 20 y poco, y la de 200, no sé si la encontraré en 200, pues andará por unos 30 euros, quizá un poco más. Pero compré el frasco de 60 y creo que me salió 14 euros, así que bastante interesante. Bambú de Adolfo Domínguez. Tengo también agua de bambú, ya haré también reseña de agua de bambú y haré posiblemente una comparativa. Bueno, vamos con la quinta, que es esta súper clásica ya, del año 1995, lo tengo aquí anotado, en una aromática verde, sí, del 95. El perfumista es Bob Galliano, esta que voy a contar de Hugo Boss, la de la Cantimplora. Salida de manzana verde, lavanda, menta, pomelo y albahaca, con un corazón de salvia, geranio, clavel y jazmín, y un abeto, cedro y pachulí, las notas de fondo. También he usado bastante esta fragancia, de hecho la usé hace ya también, le pasó lo mismo junto con la de bambú de Adolfo Domínguez, que la usé en su momento y después la dejé de usar y la volví a comprar el frasco. Creo que me parece que es un frasco de 75 mililitros, lo que viene a ser de 2,5 onzas fluidas americanas, realizado por Coty. Y ya sabemos que en Alemania, Hugo Boss realiza esta fragancia en Alemania por Coty. Así el frasco, ya sabéis lo chulo que es, la Cantimplora. Nos quedamos con la nota esta verde, la nota salida cítrica, la nota de manzana, esa que le da, tan punzante en la salida. Siempre ha estado ahí, Hugo, de Hugo Boss. Es muy para el día a día, una fragancia súper gustosa. Ya digo que después de tantos años, desde el año 1995, pues está todavía vendiéndose. Sí que se habrá reformulado, evidentemente. Estamos hablando de casi 30 años. Claro que sí, se habrá reformulado, no digo que no. Que posiblemente antes durara más y demás, pues bueno,
también está durando perfectamente hasta la quinta hora, está durando esta fragancia. La nota de salvia, la nota de geranio, clavel, jazmín, como digo, no es tampoco una nota que le da muy floral, no la veo floral. Nos quedamos con los cítricos, con la manzana esa verde característica tan punzante, en la de Hugo, y luego el abeto, cedro y pachulí, pues bueno, las notas de fondo y demás. Fragancia súper, súper versátil. Esta es de Hugo Boss, Hugo, la de la cantimplora, ya sabéis. Vamos con la siguiente. Esta ya sería la siguiente. Yo la tengo ya desde hace bastante tiempo. La Explorer de Montblanc. De la que Explorer también ha salido una Explorer nueva, la Platinum, que ya no la compré porque tengo ya tantas fragancias que pendientes también de reseña siempre, pero me gustó bastante la Platinum. Quizás la Platinum es más algo más cítrico, más para la época estival, y esta diría más para primaveral. Es una fragancia, esta es una concentración o de parfum, es agua de perfume. Precio medio, ya sabemos, una amaderada aromática lanzada en 2019. Tiene 3 perfumistas detrás, uno de ellos español, Jordi Fernández, Antoine Massondé y Olivier Pechet. Salida, bergamota, pimienta rosa y esclarea, con un vetiver de Haití y cuero, y el ambroxan, el Akigala Good, madera de Akigala, y hojas de pachulí de Indonesia y vaina de cacao. Nos quedamos con una salida, evidentemente la salida cítrica que le da, con esa nota especial de vetiver. Es también algo terroso, una fragancia que sí que dura las 6 horas perfectamente, incluso hasta ras de piel puede llegar hasta las 7 horas, por lo menos a mí me está llegando a 7 horas. Fragancia que proyecta en principio bastante, está dejando buena estela media, 1,5 metros perfectamente, muy buena fijación en piel. Y la característica, pues ya sabemos de las novedades siempre y demás que le meten la molécula sintética del ambroxan. La madera y luego el pachulí de Indonesia y vaina de cacao. Cacao, digo. No noto lo que es la vaina de cacao, solamente lo que dejamos lo mugoso, lo vetiver, una fragancia fresca, pero a la misma vez verde. Es algo como tirando un poquito a lo terroso, pero no es tampoco es terrosa, digamos, no es una fragancia terrosa, no es una fragancia de otoño. Por eso la he encasillado más bien para primavera, porque se ve que es cítrica, se ve que tiene buena salida cítrica y demás, y es muy versátil. O sea, sobre todo, pues muy versátil y demás. Ya sabemos que habrá días que sean más lluviosos, otros menos, otros hagan más frío. Ya en la primavera ya sabemos lo que hay. Primavera, la sangre altera. Explorer de Montblanc, como he dicho. Vamos con la siguiente. Eso es lo que el tema de hacer los tops, porque esto hay que llevarlo poco a poco. Me gusta decir siempre las notas y demás, y que no se me olvide nada. En eso intento, estoy dando las pinceladas porque yo sé que hay fragancias que están ya reseñadas. Entonces, por ejemplo, la siguiente es ya con la número 7, la Prada L'Homme de Prada. Es una maderada a Chipre, está reseñada en el canal, del año 2016 por Daniela André. Es una perfumista bastante famosa. La nota de salida, nerolí, pimienta negra, cardamomo, semillas de zanahoria, entre sus notas de salida. Con un corazón de iris, violeta, geranio y hierba mate. Y luego el fondo de ámbar, cedro, sándalo y pachulí. Un montón de notas que voy a decir otra vez, salida de nerolí, salida cítrica y demás, pero nos quedamos sobre todo con la nota atalcada que le da, porque es una fragancia que le da esas son notas atalcadas del iris, la violeta, junto con lo floral, el geranio. Y luego el ámbar, cedro, sándalo y pachulí, pues ya sabemos las notas de fondo, las notas clásicas, el sándalo, el pachulí, el cedro. ¿Qué os voy a decir sobre eso? Eso es lo que le da, digamos, la fijación. He dicho muchas veces con respecto a las notas de fondo
que no significa que el sándalo se tenga que oler, o el pachulí se tenga que oler, o el cardamomo se tenga que oler, o lo que sea, o cualquier tipo de madera de cedro, lo típico, no significa que se tenga que oler. Sí que le da ese toque amaderado, que en conjunto con todo ese compendio de notas, pues le da esa fijación, simplemente le da esa fijación, que lo que hace la nota de fondo es darle la fijación, sin más. Pero no tiene por qué olerse. Nos vamos a quedar con la salida cítrica, esa nota de iris con violeta y demás. Y una fragancia talcada es una fragancia súper versátil, es una fragancia que, como dicen, hay algunas que es de risa, que huele a millonario. Hay fragancia que huele a millonario, no entiendo yo esa terminología, huele a millonario. Pero bueno, se ve una fragancia, para mí es una fragancia sofisticada. Es una fragancia sofisticada, digamos que Prada L'Homme de Prada es una fragancia sofisticada para mí. Ese atalcamiento, creo que, por cierto, esto es bueno, viene a ser como lo de la Montblanc Explorer, la clásica, viene como un revestimiento, que es de plástico evidentemente, pero formando lo que es el tejido de bolso, algo, una imitación de algún tipo de bolso, de modelo de bolso y demás, que son famosos en esa marca. Entonces estuve leyendo, yo creo que estuve leyendo en su momento, hay un bolso parecido de Prada que simula pues lo que es el revestimiento del reverso de la fragancia. Entonces, bueno, pues es una fragancia súper versátil, con ese atalcamiento que tiene perfecta. O sea, que es perfecta sobre todo para primavera y demás. Bueno, nos quedan 3. Vamos ya, ahí estamos ya casi terminando. Estamos con Acqua di Gio de Giorgio Armani. La Gio Profundo es una concentración esta es una concentración eau de parfum del año 2020, realizada por el maestro perfumista, el más cotizado, el más famoso de todos, nuestro maestro, el mejor, el grande de todos, el número 1, Alberto Morillas. Alberto Morillas hace esta fragancia en el año 2020, una concentración, como digo, eau de parfum, con notas de salida marinas, el aquazone, que es una molécula sintética que le da también un toque de agua, de salino, de cítrico con salado, que huele a mar, porque huele a mar. Bergamota y mandarina verde, súper cítrico, pero le da ese toque salado. Una nota de corazón, también un montón de romero, bueno, florales, el romero, lavanda, ciprés y resina de lentisco. Y luego un fondo de notas minerales, almizcle, pachulí y ámbar. Esto nos vamos a quedar siempre con la salida cítrica de mandarina, la salida cítrica que le da esa nota de aquazone, es una molécula sintética que imita la similitud del agua, de la sal marina y demás. Nos vamos a quedar que Acqua de Gio Profundo, de Giorgio Armani es una fragancia que ya está bastante vendida, bastante reseñada también, pero muy versátil a la misma vez. Siempre ha sido también uno de los top ventas de la serie, bueno, de Acqua di Gio, que salió en el año 96, la clásica, la que ya sabemos, la Acqua di Gio de Armani, la primera que salió del año 96, y todos sus franques, su Frankenstein, sus versiones. Creo que he visto por ahí alguna reseña que ya esta fragancia, bueno, porque esta es la botella antigua. Viene de 125, 4.2 onzas fluidas americanas. Esta viene ya rellenable, o sea, al venir ya rellenable puede que haya pasado un poquito ya el tiempo, en este caso son 4 años ya de que se lanzó, como he dicho, del año 2020, puede ser que haya sido un poquito ya reformulada, evidentemente seguramente haya sido reformulada, ¿por qué no decirlo que seguramente haya sido reformulada?
Viene aquí el logo de Armani. Y ya esto ya se abre. Lo que me refiero que esto se abre. Esto se abre, se rellena, como viene a rellenarse ya la Aqua de Yo, que salió también la Aqua de Yo Parfum, que tanto están en estas fechas anunciándolo y demás, la Aqua de Yo Parfum. Bueno, pues ya son rellenables. Así que esta es la versión no rellenable y la que salió creo que era de las primeras batch, el batch code, el código de fabricación del año 2020. Muy versátil, notas cítricas, notas acuosas, sobre todo súper versátiles. Nos vamos a quedar con eso, con lo marino, con lo cítrico, pero a la misma vez salado y demás del Aqua de Giorgio Armani, la Profondo. Es una fragancia muy versátil. Es una fragancia muy versátil, también es de las más caras. Ya no es precio medio, ya en precio medio ya superamos en 125 creo que ya superan los 50 euros, con lo cual para mí ya es un alto precio. Y bueno, es lo que hay. La tengo yo de hace ya tiempo, ya está más que probada y punto. Bueno, ahora queda una clásica que fue de las primeras que reseñé. Chanel Platinum Egoist. Bueno, esta es ya una fragancia súper clásica ya, realizada por Jacques Polguet en el año 1993 con una salida de almizcle amaderado floral, Fougère, una salida de lavanda, romero, nelori, petit grain, que es lo que es las hojas extraídas del naranjo, del limonero y demás, el petit grain, muy característica en la fragancia esta, con un corazón geranio, esclarea, gálbano, jazmín y luego el fondo de musgo de roble, vetiver, cedro, sándalo y ámbar. Esto es una salida directamente de lavanda con lo floral, con la nota de romero. Platinum Egoist es un súper mega clásico que ya está en la primera botella, porque es la primera botella que compré, ya queda muy poquito de lo que como estáis viendo ya, queda muy poquito, es una concentración de toilet, pero esto es una bomba. Esta es de las fragancias, cuando yo la reseñé, que es una bomba, esta es una proyección que tiene, esta es una proyección alta. Aquí no hay proyección, aquí no hay tontería, aquí no hay proyección baja o media, aquí hay una proyección alta, así que lo que le digo, esto es una obra de Jacques Polguet, del año 93, que estamos hablando ya un súper clásico. Esto es una proyección alta que te está dando la fragancia nada más echarla, es una concentración de toilet que es alucinante, porque está dejando más de 2 metros de estela y de proyección durante una hora. O sea, estamos hablando de una hora, estela y proyección más de 2 metros. Para mí, estela baja, proyección baja es menos de 1 metro. De 1 metro a 2 metros sería la media, pero cuando es más de 2, para mí es una proyección alta, una estela alta. Esto es una proyección alta, vuelvo a repetir, alta, y una estela alta. Esto es una bomba. Esto es una bomba que salió en el año 1993, lo vuelvo a decir de nuevo, pero en el año 1990 salió la Egoist. Y ya sabemos que es el típico bizcochito que huele a bizcochitos dulces, canela y demás, que ya también la probé. Nunca la he comprado porque no era muy de mi gusto, sí que la he probado un montón de veces en perfumería, ya digo, del año 90. Y esto fue, digamos, una versión que no tiene nada que ver con la Egoist del año 90, pero que nada. Es como lo que se parece un huevo a una castaña. Y dicen que la sacaron Chanel, Jacques Polguet la sacó en su momento y demás, como una versión más versátil, una versión americana a la Egoist que en su momento hubo amantes y otros detractores de esa fragancia. Entonces a los 3 años sacó Chanel Platinum Egoist, que es esta. Y esto ya sabemos, la salida cítrica, salida nerolí, lavanda, sobre todo el toque clásico que le da de una fragancia de hace ya, estamos hablando de más de 30 años. Entonces, esto es una bomba, es de las fragancias que más proyectan, con también que más duración tiene, perfectamente está durando las 8 horas.
Que se haya reformulado, no lo sé. Dicen que en el tema de... Os comento también, ya bueno, el vídeo ya se hace largo, el vídeo ya son 29 minutos, lo que da igual, pero lo tengo que decir. Chanel dice que en este tema son muy, digamos, ¿cómo decirlo? Son muy clásicos en este tema. Dicen que no reformulan, pues normalmente no suelen reformular o casi nunca reformulan y es muy raro. Posiblemente cuando yo compré esta fragancia, ya hace ya bastante tiempo, porque ya bastante tiempo del canal, siga oliendo como la del 93, no lo sé, porque la del 93 no la compré, porque evidentemente en esos momentos yo era un chaval, no disponía para comprar una fragancia de este calibre, ni mucho menos, porque estamos hablando que ahora 100 mililitros, posiblemente con los precios que han subido, porque han subido la alta perfumería un 30%, alrededor de un 30%, ya sabemos, Chanel, Dior, Armani y demás. Lo que a mí me costó a lo mejor en su momento 60 y pico, 70 euros, posiblemente ya esté cerca de los 90, ya yo creo que diría hasta cerca de los 100 euros, 100 pavos, los 100 mililitros. Así que bueno, probarla, sobre todo probarla, porque la tenéis que probar, evidentemente, toda la fragancia, yo puedo decir misa, pero tenéis que probar toda la fragancia, siempre en piel, a no ser que vaya a la perfumería y os esté oliendo y demás, y quieras probar, como yo hago, 10 fragancias o 20 fragancias, entonces ya tienes que tirar de los fieltros, de los papelitos, de los secantes. Entonces no hay más que hacerlo así y ya está. Pero bueno, si vais directamente a la perfumería, olerla, probarla siempre, ya digo, puedo decir yo lo que quieras, pero tenéis que probarla, no es para todos los gustos, evidentemente, pero bueno, Jacques Polguet en su momento hizo ese cambio a los 3 años y lanzó esta, la Platinum Egoist, la Chanel Platinum Egoist, con un eau de toilette que ya quisieran mucha, vamos, hasta 8 horas de duración, o sea, es alucinante y flipante, desde luego. Y bueno, vamos con de las que más me gustan, por eso la he dejado también. En parte he sacado las primeras low cost, las 3 primeras low cost también, pero ya para colofón quería tener una fragancia que no he reseñado en el canal, que llevo bastante tiempo, a pesar de que sí, que llevo ya más de 2 años con el canal, y voy a reseñar ya, porque ya va siendo la Versace Purón, la Versace Purón de Versace. Esto... estamos hablando otra vez de lo mismo, es una, bueno, aromática Fougère, que el Fougère es lo del paseo por el campo y tal, que de eso no lo clasifico desde luego, porque esta fragancia es súper versátil, súper rica, es una pedazo de fragancias de las que más me gustan. Es del año 2008, que ya lleva bastante tiempo, y Alberto Morillas, otra que repite con Alberto Morillas. Salida de limón, bergamota, neroli, rosa de maíz, no sé exactamente, pero la rosa de maíz, no sé exactamente a qué huele, pero yo tengo la esencia de rosa, el aceite esencial al 100% puro de rosa, no sé exactamente a rosa de maíz, es pues una especie de rosa a lo mejor un poquito más fuerte, no lo sé. El tema de corazón, jacinto, cedro, clarea y geranio, y luego toque que le da de abatonca, el almizcle y ámbar. Nos vamos a quedar con la salida de limón, la salida de bergamota, que tiene ese paseo que te da cítrico, de salida, de primaveral, ya que nos metemos en el verano, es un paisaje que te hace, digamos, de alguna manera soñar de que estás como si fuera un lugar de vacaciones, un lugar... Eso es lo que me viene a denotar esta fragancia. Esta es la medusa, muy característica en las fragancias de Versace. Esta la compré porque me gustó, esta la compré en 200 mililitros. Esta es una concentración eau de toilette realizada, 36 meses de duración, viene aquí la pegatina, un 77% de volumen alcohólico, tiene un volumen alcohólico de un 77%, por cierto, y está realizada en Italia, evidentemente, porque Versace es italiana. Ya haré un especial de Dreamer y os contaré un poquito la historia de Dreamer de Versace, que la tengo por aquí.
de Dreamer. Ya haré una reseña especial de la de Dreamer. Ya os contaré. Ya os contaré que me gusta de vez en cuando hacer un poquito de historia, un poco de más con lo de que pasó a Gianni Versace y todo eso en el año, bueno, ya os contaré. Quiero hacer una reseña un poquito especial. Entonces, un 77% de volumen alcohólico y realizada por Euroitalia en Monza, Italia, hecha en Italia, Made in Italy. 36 meses de duración. Salida cítrica, salida especial, una salida que le da, pues eso, bergamota, el nerolí, la rosa. Es una rosa que tiene un secado que le da ese toque floral porque se nota la rosa, pero es inmediatamente conjuga con lo que es la nota directamente que pone de abatonca al almizcle y el ámbar. Es luego, sí, en el corazón jacinto, cedro, esclaré, geranio. Tiene esas notas florales, pero nos quedamos con la nota de ámbar, ambarina, el almizcle. Es una fragancia, digamos, para muy para el día a día, muy bien hecha, con lo que es esta simbología que tiene de Versace. Viene aquí también el grabado, viene aquí lo que es también aquí Medusa, viene aquí la cabeza del atomizador. Es una fragancia especial, una fragancia que te hace denotar de que estás de vacaciones, de que estás en verano, de que te relaja, que te aporta para el día a día. Es una fragancia enérgica. Sinceramente es que lo digo, es que sea así. Es enérgica, es del 2008, una obra maestra. Versace Pour de Versace es una obra maestra. Esto es una obra maestra. Esto es una fragancia hecha para que guste al 99,9% de la población. Alberto Morillas, o sea, ya con eso os digo todo. Nada más, aquí, por eso he dejado la última. Aquí mi top de 10 fragancias de primavera. He estado buscando mucha información, creo que ya me lo he currado bastante. Ya da igual que el vídeo se haga largo, porque sabía que se iba a hacer largo. Quería, de alguna manera, había fragancias que había reseñado, que eran antiguas, que eran de las primeras que había reseñado, como Chanel Platinum Egoí, como la de Armani, la Profondo de Armani. La tenía ahí, fue de las primeras reseñas que hice en el canal, pero tenía que sacar porque las veo imprescindibles, sobre todo para esta época, que bueno, pues ya van con sus altibajos, como he dicho y demás, de buenos días de más frío, otros días de más calor y demás, pero son para mí excepcionales. El primer top que hago también de primavera, hice un top de invierno, otro top de verano el año pasado y el de invierno también lo hice. Y nada, y este es mi primer top de primavera. Espero que os haya gustado. Nada más. Os dejo. Ya he dicho, me ha costado, porque ya entre otras cosas ya tengo bastante fragancia, me ha costado elegirla y no quería tampoco ceñirme a los cítricos porque haré más adelante un top de evidentemente, cuando llegue el verano, pues ya seguiré con el tema de los top, sobre todo top 10 de fragancia, y haré un top de época estival, de verano. Entonces ya dentro de 3 meses, cuando ya llegue el verano, acabamos de entrar en primavera, pues lo haré también y demás. Espero que también os guste y demás. Habrán fragancias que haya reseñado y otras que no. Eso es, digamos, bueno, lo que es la sorpresa también de este canal, que no tiene por qué, tengo que sacar siempre las mismas botellas como hacen otros, o fragancias que ya estaban más que reseñadas o las he sacado 20.000 veces, no. Es fragancias que he reseñado una vez y en todo caso o no he reseñado. Ese es, digamos, el top, y si habéis visto los tops que he hecho, pues más o menos va por ese toque de sorpresa y demás que estoy intentando hacer, sobre todo para que el público, bueno, pues vea qué es lo que realmente me gusta y la que no he sacado porque son sorpresas y demás que lo he dejado para estos momentos, para estos vídeos tan especiales. Vamos a dejarlo así. Entonces, nada más, espero que os haya gustado y nada, y que os sirva de ayuda. Muchas gracias por visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias de nuevo.